Amén. Y vamos a comenzar, hermanos, en esta hora. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió, hermanos, estar indagando ahí en la palabra del Señor, estudiando, preparándonos. Y me hacía entender a través de su palabra, hermanos, unas cosas en las cuales de repente, hermanos, de alguna manera tenemos ahí ciertas confusiones. O a veces, hermanos, peor aún, no nos damos cuenta. Y sin darnos cuenta le fallamos a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Ageo. Si existe Ageo, hermano. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Aleluya. Me indica con un amén cuando ya esté ahí, hermano. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bonito, hermano, es cuando Dios nos habla. Dios, hermano, siempre está ahí y siempre está hablándonos a nuestra vida, enseñándonos, decía mi hermanita Flor, redarguyéndonos, instruyéndonos, corrigiéndonos, animándonos, hermanos, a seguir adelante. Y aquí, hermanos, vamos a leer en Ageo, capítulo 1, versículo 15. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Yo lo voy a leer y usted me va siguiendo con su vista, hermanos. Y dice así, en el nombre de Cristo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y a cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Aleluya. Es larga la lectura, hermanos, pero muy ilustrativa, muy clara, hermanos. En esta tarde, hermanos, yo le pongo a este tema: evaluemos nuestros caminos. Muchas veces, hermanos, nuestros caminos vamos siguiendo una línea, hermanos, pero a veces no nos damos cuenta, hermanos, y nos desviamos. A veces equivocamos en el camino y no nos damos cuenta en qué momento, hermanos. Y lo único que ocurre, hermanos, es que nos alejamos de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que la dirección de nuestros caminos debe ser siempre hacia la voluntad de Dios. Y cuando hagamos eso, hermanos, comprenderemos que mientras vivamos en esa comunión con Dios, seremos receptores de sus bendiciones. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuál es el objetivo de esta lectura que teníamos, hermanos? Entender cuál era la situación que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Dios. Ageo, hermanos, es el autor del libro que lleva su nombre. Su nombre, ¿qué significa, hermanos? Significa festivo. Quizá porque nació en una fecha festiva. No sabemos mucho de Ageo, hermanos, porque solo se menciona en este libro y en el libro de Esdras. Aleluya. El libro mismo nos ofrece información de la fecha en que comenzó a profetizar Ageo, hermanos. En el año segundo del rey Darío. Lo veíamos en el versículo 1, lo vimos en el 15 y también en el capítulo 2:10 también lo menciona. Que corresponde aproximadamente, hermanos, de esa época al año 520 antes de Cristo. El profeta, hermanos, se encontraba en Jerusalén, al igual que las personas que lo escuchaban, que sus receptores. Habían pasado 16 años, hermanos, desde el inicio de la restauración del templo. En ese tiempo, hermanos, estaban restaurando el templo, de Dios. Pero ya habían pasado 16 años, hermanos, y el templo aún no estaba listo. Entonces, hermanos, como los gobernadores estaban aletargados, estaban distraídos, hermanos, estaban ocupados en sus casas, en sus negocios, en sus afanes, hermanos, en sus trabajos, descuidaron la casa de Jehová. Descuidaron la casa de Dios. A veces, hermanos, nosotros nos afanamos en nuestras ocupaciones, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nosotros mismos, hermanos, y vamos haciendo a un lado a Dios. Y lo peligroso de esto, hermanos, es que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y es lo que pasaba en este tiempo con el pueblo de Dios, hermanos. Por eso leemos ahí en Ageo capítulo 1 versículos 2 al 6. Dios estaba hablando directamente a través de su profeta a su pueblo, a sus gobernantes, a sus autoridades. ¿Para qué, hermanos? Para hacerlos reflexionar de la situación en la que actualmente estaban viviendo. Y le vuelvo a leer del 2 al 6, hermanos. Dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Cuántas veces, hermanos,
nos enfocamos en otras cosas y nuestra vida, en el altar que debe de haber en nuestro corazón, está descuidado, hermanos. Está abandonado. No estamos fomentando ese crecimiento en santidad, en espíritu, que Dios quiere que tengamos individualmente, hermanos. Y ponemos 1001 excusas, hermanos. A veces cualquier pretexto es bueno, hermanos. El trabajo, la escuela, es que las tareas, es que las horas extras, es que vinieron mis familiares, es que voy a ir a visitar a mi papá. Cualquier pretexto es bueno, hermanos, cuando tendríamos que tener claro en nuestra mente y en nuestro corazón que el principal lugar es para Dios. Aleluya. Sigo con la lectura. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 5: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quería decir ahí? Que no le rinde lo que trabaja, lo que gana, no le rinde, hermanos. A veces, hermanos, todas estas situaciones llegan a nuestras vidas y a veces no lo entendemos, hermanos, o no lo queremos entender. Pero Dios permite que sucedan estas cosas, hermanos, para que volteemos nuestra mirada a Él, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Yo, hermanos, ¿cómo estoy viviendo delante de Dios? ¿Estoy poniendo en un altar más grande mi trabajo, mis ocupaciones, mi diversión, que Dios? Tenemos que analizarnos, hermanos, cada quien en nuestra vida, porque a veces, hermanos, ponemos excusas y se nos olvida, hermanos, que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce tu vida, hermanos. Dios conoce mi vida. Yo puedo venir aquí, hermanos, y decirte, pero Dios conoce mi vida. A Dios no lo voy a engañar nunca, hermanos. Entonces, hermanos, yo tengo que esforzarme en buscar a Dios. Dios es tan bueno, hermanos, y nos ama tanto, hermanos, que aunque le estamos fallando, hermanos, Él todavía nos da palabra de amor. Él nos da palabra para entrar en conciencia. Nos da palabra para que recapacitemos, hermanos. Leíamos ahí en Ageo capítulo 1 versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Dios nos habla, hermanos, y quiere que veamos en retrospectiva qué estamos haciendo. Hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo conforme al ejemplo que Jesucristo vino y dio de cómo debía ser nuestra manera de vivir? ¿Estoy poniendo a Dios en el altar que Él merece, en el primer lugar de mi vida? Son preguntas que deberíamos de hacernos todos los días, hermanos, a cada momento. Porque a veces, hermanos, nos decimos o nos sentimos muy espirituales, muy piadosos, muy cristianos, hermanos, pero a veces no oramos ni 15 minutos, hermanos. A veces no oramos ni por los alimentos, hermanos. Qué importante es que meditemos en cómo estamos viviendo. A lo mejor puedes decir: es que mi trabajo, hermano, una triste realidad es que si tú
estás en tu trabajo y te entregas al 100%, al 120% en tu trabajo, hermanos, y un día te enfermas, hermanos, ¿sabes qué va a pasar? Tú ya no vas a poder trabajar, pero va a ir otra persona a hacer tu trabajo. El trabajo va a seguir, hermanos. Joven, tu escuela, esfuérzate. Yo no digo que no estudies, joven. Esfuérzate, estudia, pero no olvides a Dios. No lo hagas a un lado por tus estudios. Hace una semana, hermanos, yo veía una noticia muy triste de unos jóvenes, creo que de aquí de la UAL, que fueron a un viaje de la escuela, hermanos, y no volvieron, hermanos. El autobús se accidentó y muchos jóvenes murieron. Tal vez podían pensar, yo tengo una vida por delante. Tal vez podían pensar, ya que me gradúe, yo voy a ser un ingeniero, un licenciado, un doctor. Pero nuestra vida depende únicamente de Dios, hermanos. Y si no estamos preparados, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué va a ser de nosotros, hermanos? Aleluya. Cuando Dios está hablando al pueblo de Dios, les habla de que han abandonado la reedificación del pueblo. Hermanos, le decíamos que tenían 16 años, que habían comenzado a reedificar el pueblo, pero lo habían abandonado, hermanos. Lo olvidaron porque se afanaron en sus propias necesidades, en lo que ellos tenían que creían que ellos tenían que hacer en sus trabajos, en sus casas, en sus afanes, hermanos. Los judíos, hermanos, en ese tiempo que estaban en Jerusalén, se encontraban ahí. Luego, ¿qué había pasado antes de esto, hermanos? Habían estado cautivos en Babilonia. 70 años, hermanos, cautivos en otra ciudad que no era la de ellos. Pero ahora, hermanos, después de que se cumplió la profecía en la persona del rey Ciro, regresaron a su ciudad, hermanos. ¿Qué pasaba ahí, hermanos? Dios conocía su necesidad y Dios la suplió, hermanos. Ellos necesitaban ser libres, necesitaban estar en su tierra y Dios lo cumplió. Vemos ahí, hermanos, en Isaías 44:8, hermanos. Yo lo leo. Dice en el nombre de Cristo: no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Es una pregunta que Dios le está haciendo a su pueblo. Y responde: luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Dios, hermanos, tiene el poder para hacernos seguir adelante. Tiene el poder para libertarnos, hermanos, de eso que nos oprime. Tiene el poder, hermanos, para fortalecernos y seguir adelante. Pero ¿qué pasa, hermanos? Olvidamos quién es el principal. Olvidamos que Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón y en todo lo que hacemos, hermanos. Lo olvidamos, hermanos. Pero ¿sabe algo, hermanos? Dios no lo olvida. Voy a leer Esdras, hermanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Aquí está en la pantalla, hermano, por si lo quiere buscar o si quiere verlo en su Biblia. Dice en el nombre de Cristo, Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4, para reafirmar esto que le estoy diciendo, hermanos. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Fíjese bien, eso lo había profetizado Jeremías, hermanos. Despertó Jehová en el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes, con ganados, además de ofrecerles voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios, hermanos, cumple sus promesas. El pueblo de Dios estaba cautivo, hermanos, y le dio libertad. Ahí, hermanos, veíamos cómo Dios tocó a este rey y él decretó, hermanos, que el pueblo de Dios era libre y que debía volver a su tierra. Pero no nada más eso, hermanos, les da también una encomienda, les da un trabajo que hacer. ¿Qué era ese trabajo, hermanos? Edificar el templo de Dios. ¿Y qué veíamos en la lectura de Ageo, hermanos? Que el pueblo abandonó la edificación del templo de Dios. Se olvidó de Dios, hermanos. Vamos a ver, hermanos, para reafirmar esto, en Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 22 y 23. Dice: en el nombre de Cristo. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ahí vemos una vez más, hermanos, que Dios estaba cumpliendo con lo que había prometido, hermanos. Le dio la libertad de la cautividad a su pueblo. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que esas palabras que el rey había dado permitía que el pueblo de Dios regresara a su tierra. En ese tiempo, hermanos, las circunstancias religiosas del pueblo recién regresaban a su patria, no eran favorables, hermanos. Recordemos que más o menos en el 586 antes de Cristo, el templo antiguo, hermanos, fue destruido completamente, lo cual para el pueblo de Dios representaba una tragedia, hermanos. ¿Por qué? Porque para ellos era el santuario y era fundamental para que ellos pusieran en práctica su fe. Entonces, hermanos, veíamos lo que estaba pasando en el pueblo de Dios en ese tiempo y vemos, hermanos, que definitivamente sus prioridades, hermanos, eran las equivocadas. Estaban poniendo toda su atención y esfuerzo en cosas que no eran las que tenían que ser. No estaban poniendo su atención en Dios. No le estaban dando a Dios lo que Dios les estaba demandando que hicieran. Ageo, hermanos, llegó y fue como abrir un telón, hermanos, con estas palabras. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Fíjese cómo da tiempos específicos, hermanos, para que podamos ubicar el tiempo en el que estaba sucediendo esto. Vino palabra de Jehová por medio
del profeta Ageo. Hermanos, Dios no nos abandona. Dios siempre está ahí y nos habla. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces no queremos escuchar. O hacemos que no escuchamos, hermanos. Que a lo mejor eso es peor, hermanos. La fecha histórica de dicha profecía se sitúa entre agosto y septiembre, hermanos, del año 520 antes de Cristo. Algunos especifican la fecha como el 29 de agosto. La fecha religiosa es el 1 de Elul en el calendario hebreo y concuerda con la fiesta de la luna nueva. Este mensaje que estaba dando Ageo, hermanos, que estaba dando Ageo por parte de Dios, estaba dirigido ¿a quién, hermanos? Primeramente a Zorobabel, el hijo de Salatiel, quien fungía como gobernador, hermanos, de Jerusalén. Era la autoridad máxima de la ciudad. Y también iba dirigido, hermanos, ¿a quién? Al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad religiosa en ese tiempo. La palabra del profeta Ageo, hermanos, tiene un tono de exhortación y es muy directo, hermanos, pues había muchas razones para que así fuera, hermanos. Zorobabel, hermanos, había dirigido el primer regreso de los judíos a Jerusalén en el año 536 antes de Cristo. Sin embargo, a causa de la oposición de sus enemigos, que hablamos de los samaritanos, de los filisteos de ese tiempo, hermanos, y del enorme esfuerzo que la obra demandaba, su fogosidad, esa pasión que el pueblo tenía, empezó a menguar, hermanos. Se vino abajo hasta que cayeron en una inactividad total. O sea, yo pienso, hermanos, que llegaron después de que fueron libertados, hermanos, llegaron a su tierra y Jehová dijo: y vamos a edificar el templo, y empezaron ahí todos con muchas ganas a trabajar, hermanos, pero después fue bajando el ímpetu hasta que un día lo abandonaron totalmente. Cada familia, hermanos, terminó por interesarse en su propia casa, en sus negocios personales. El trabajo de la construcción del templo, hermanos, estuvo abandonado durante 16 años, hermanos. No fueron días, hermanos, fueron 16 años que ese trabajo estuvo abandonado, antes de que el profeta Ageo insistiera en la terminación del templo de Dios. Ageo 1:2, hermanos, dice así en el nombre de Cristo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo decía que, ¿qué quería decir con esto el pueblo, hermanos? Que eso podía esperar, que no había prisa, hermanos, eso que se espere. Pero leíamos cuando Dios le reveló esto al rey Ciro, que decía que tenían que ir a su tierra y edificar el templo. Entonces, entendiendo eso, hermanos, ¿cuándo lo tenían que hacer? Ya. Pero la gente decía que no era el tiempo todavía. Es que a veces, como humanos, hermanos, a veces pensamos que sabemos más que Dios. Y a veces cuestionamos a Dios, hermanos. Ageo 1:4, hermanos. Ageo, Dios a través de Ageo hace otra pregunta, hermanos, referente a esto que decía el pueblo. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Dios les había dado una instrucción clara
concreta. Pero la gente se afanó más en lo suyo propio. Y ahí Dios les estaba preguntando, ¿este tiempo era para eso? Ahora yo me puedo preguntar a mí y a usted, hermanos, ¿qué tiempo estamos viviendo, hermanos? ¿Tiempo de enfocarnos en nosotros mismos? ¿O es el tiempo en que debemos esforzarnos en buscar a Dios? Respóndase usted mismo, hermanos, y si tiene alguna duda, vea al mundo cómo está. Ahí va a encontrar la respuesta, hermanos. Decía la gente, entendía el pueblo de Dios que aún no había llegado el tiempo en que la casa de Jehová fuera reedificada. Y luego surge la pregunta, ¿es para vosotros tiempo? O sea, este tiempo es para ustedes mismos. Es tiempo para que ustedes estén en sus casas muy, muy bonitas, muy arregladas, y que la casa de Dios esté desierta. Lo prioritario para el pueblo en ese tiempo, hermanos, eran ellos mismos, sus negocios, sus posiciones, pero no la reedificación del templo. Era tiempo oportuno, pero para ellos. Pero no era tiempo para construir el templo de Dios, la casa de Dios. Ellos se habían perdido en ese razonamiento, hermanos, y abandonaron la construcción del templo. Y luego el profeta, hermanos, les habla palabra de Dios y deja en claro que todas las cosas que estaban pasando, todas las calamidades que estaba sufriendo el pueblo de Dios, se debían a que no andaban por el camino correcto. Hermano, ¿cómo está nuestra vida? Las cosechas eran escasas, el salario no rendía, la falta de lluvia, el trabajo infructuoso, hermanos. Todo esto ocurría por tener las prioridades equivocadas. ¿Cuántas veces, hermanos, sabiendo lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que buscar a Dios, nos afanamos en otra cosa, hermanos, y luego vienen consecuencias? Y después, hermanos, bien errados, ahí estamos cuestionando a Dios. Ay, Dios, ¿por qué me pasa esto? Hermano, tenemos que analizarnos nosotros a nosotros mismos y ver si estamos con las prioridades correctas. ¿A qué le estoy dando el primer lugar en mi vida? Tenemos que entender que el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo lo que hagamos debe ser Dios. Dijo Pablo, hermanos, ya fuera que si comiese o si bebiese, todo hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que dirigirlo para Dios. Los negocios y sus posiciones, hermanos, era en lo que el pueblo se había afanado, hermanos, y estaban sufriendo las consecuencias. Pero ¿qué, hermanos? Dios no nos abandona. Dios jamás se olvida de sus hijos. El versículo 8, hermanos, de esta lectura demuestra la acción exigida por parte de Dios. Dios les estaba dando una indicación con carácter de orden, de exigencia, hermanos. Dice en el versículo 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios, hermanos, da una instrucción para que la hagamos, y Dios nos garantiza, hermanos, que no vamos a estar solos. Si a veces luchamos solos, sentimos que estamos caminando solos, hermanos, analicémonos
¿qué lugar le estamos dando a Dios? Dios, hermanos, exhorta a que seamos activos, que tengamos acción, pero su complacencia, hermanos, lo que a Dios le va a agradar, hermanos, no es que tú hagas, no es que tú muevas, no es que tú cargues, no es que tú des. No, hermanos, a Dios le agrada nuestra obediencia. Dios quiere que seamos obedientes. Esto es lo que más le agrada a Dios, hermanos. Obedecer es la actitud correcta que debemos poner para con Dios. Obedeciendo, hermanos, vamos a tener la actitud correcta y vamos a poner manos a la obra en lo que tengamos que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. Así, hermanos, vamos a poder terminar lo que empezamos. Y a mí me gustó mucho esta palabra, hermanos, porque viéndolo en una cuestión también material, hermanos, aquí está nuestro templo, hermanos. ¿Qué nos está faltando, hermanos? Dinero, hermanos. Sí, hermanos, pero también tenemos nuestras manos y hay muchas cosas que hacer. Y a veces, hermanos, no las hacemos. Desde mí, hermanos, hasta donde usted quiera. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no tengo tiempo. El trabajo, la escuela, la casa, el niño, la niña, el perro, el gato, mi familia, cualquier pretexto es bueno, hermanos. Pero Dios quiere que obedezcamos, hermanos. Y una forma de obedecer es que pongamos nuestras manos a la obra. Y así, hermanos, lo que empecemos lo vamos a terminar. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos. Que pongamos por obra y pongamos esa agenda divina que Dios tiene para nosotros en práctica. Tenemos que buscar que en nuestra vida tengamos en primer lugar las prioridades correctas, hermanos. La palabra ha de ser tomada en cuenta. Cuando Jehová habla, los suyos deben prestar atención. Dios nos está hablando, hermanos. Tenemos que poner atención porque es palabra de Dios, hermanos. No es algo que yo esté inventando, no es algo que mi hermano Mario se le ocurrió en su casa y vino y nos lo compartió, no es algo que nuestra hermana Flor pensó y dijo, con esto los convenzo, y vino y lo dijo. No, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando la iglesia, hermanos, pasa por dificultades, por calamidades, el Señor manifiesta su palabra para que seamos fortalecidos. Cada vez que Dios envía un mensaje a nuestras vidas, hermanos, a nuestra iglesia, esta debe prestar atención y obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer. En el tiempo del pueblo de Dios así ocurrió. A los repatriados a Judá tuvo que ser el Señor mediante sus siervos, los profetas, quienes avisaran al pueblo de su mal proceder, de su conformismo, de sus prioridades equivocadas. Así que, hermanos, si la palabra de Dios nos está hablando, hermanos, no tenemos que enojarnos con nadie, hermanos, porque es Dios quien está hablando a nuestras vidas y nos dice: ¿qué estás haciendo? Ageo capítulo 1 versículo 12, hermanos, dice en el nombre de Cristo: y oyó Zorobabel. ¿Qué hizo Zorobabel, hermanos? Oyó. Y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y quién más, hermanos? Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando el pueblo, el gobernante, el sumo sacerdote y el pueblo oyó la palabra de Dios, ¿qué pasó, hermanos? Y temió el pueblo delante de Jehová.
El versículo 12, hermanos, nos manifiesta la respuesta de los receptores, de la profecía de Ageo. Y oyó Zorobabel y Josué y todo el resto del pueblo. No solamente dejaron que Dios hablara, sino que escucharon y atendieron lo que Dios había dicho. Oír es el primer paso, hermanos, para tener resultados fructíferos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero, ¿qué hará Jehová ante la oposición de los enemigos y el temor de su pueblo? Porque sí, hermanos, a veces escuchamos y entendemos, pero luego queremos ponernos en acción, hermanos, y empezamos a ver gigantes, empezamos a ver dificultades, empezamos a ver problemas, empezamos a ver limitantes. Pero si Dios te está diciendo que lo hagas, es porque Dios te va a respaldar, hermanos. No estamos solos. Ageo capítulo 1 versículo 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, ¿qué le dijo, hermanos? Yo estoy con vosotros. No estaban solos, hermanos. Jehová de los ejércitos estaba con ellos. El versículo 13, hermanos, Ageo nos deja una respuesta contundente. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si alguien podía estar seguro de su Dios, ¿quién era, hermanos? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los acababa de libertar. ¿Y cuántas veces anteriormente los había libertado, hermanos? De cautividad, de muchas situaciones. Dios era su fortaleza, hermanos. En Él podían estar seguros. En tiempos de Moisés, hermanos, les prometió una herencia y se las dio, hermanos. Y lo cumplió. Y al inicio de la monarquía, cuando empezaron a tener reyes, prometió bendición. ¿Y qué pasó, hermanos? La tuvieron. Fueron un reino próspero. Ahora les asegura de nuevo su presencia, y claro que lo iba a cumplir, hermanos. Si de algo, hermanos, debemos estar seguros como cristianos, como creyentes, es que Dios, hermanos, es bueno, y que su voluntad hacia nuestra vida, hermanos, siempre será bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Obedecer. Tenemos que obedecer a Dios y creerle, hermanos, porque Él está con nosotros, hermanos. Ageo capítulo 1 versículo 14, hermanos. Y ya estoy por terminar, hermano, no se me duerma. Ageo capítulo 1 versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Dios les habló. Dios a veces nos habla, hermanos, y a veces nos estremece para que despertemos, hermanos. A veces estamos aletargados, a veces estamos dormidos, hermanos, y Dios tiene que venir y movernos, hermanos, para que despertemos y pongamos manos a la obra, hermanos. Ahorita, hermanos, Dios nos habla. ¿Cómo nos habla, hermanos, Dios? A través de su palabra, hermanos. Es la palabra de Dios, hermanos, la que va a crear ese efecto en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que escuchar y obedecer, hermanos. En Dios, es Dios, hermanos, quien despierta el celo por su obra en los líderes y en su pueblo, hermanos, como lo leíamos en esta lectura. Luego, cuando pasa esto, hermanos, estos obedecieron la palabra de Jehová que vino por medio de Ageo, y vinieron y trabajaron
en la casa de Jehová, hermanos. Ellos escucharon, y no solo escucharon, sino que fueron conmovidos por la palabra de Dios y pusieron manos a la obra, obedecieron lo que Dios les había mandado que hicieran, hermanos. Tenemos que tener prioridades, hermanos. Yo no sé cuáles sean tus prioridades, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Ahora, hermanos, en este tiempo la nación entera, con sus prioridades correctas, hermanos, disfrutaría de las bendiciones del cielo. Siembran poco y cosechan mucho. Comen, beben y están satisfechos. Se abrigan y no tienen frío. Sus cosechas serán abundantes. La lluvia llegará a su tiempo. La tierra producirá cosechas. Ellos y sus animales no pasarán ni sed ni hambre. Todo el trabajo de sus manos será bien remunerado, porque está bendecido por Dios. Así le sucederá al creyente que prioriza la obra divina. Así nos sucederá, hermanos, cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. La iglesia, hermanos, y sus líderes debemos evaluar nuestros caminos y considerar si están dentro de la voluntad de Dios. Hermano, no porque yo esté aquí al frente, yo ya tengo ganado el cielo. No, hermano, no. Yo soy humano igual que usted y también me equivoco igual que usted. Y a veces me equivoco, eso sí, a veces yo me equivoco más feo que usted, hermano. ¿Por qué? Porque somos humanos, hermanos. Pero cuando aprendemos a poner a Dios primero sobre todo lo que hacemos, hermanos, Dios va a ir delante de nosotros y no nos va a dejar solos, hermanos. Tenemos que evaluar nuestros caminos. Tenemos que evaluar cómo estamos viviendo, hacia dónde queremos llegar, cómo estamos viviendo, hermanos. ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté aquí en la casa de Dios? Venir y tranquilizar mi conciencia de que, pues yo ya fui al templo, ya Dios, yo estoy bien con Dios. Y ahora sí, toda la semana hacer lo que quiero. No, hermanos, no. Tenemos que entender como el pueblo de Dios, y con esto termino, hermanos, tenemos que entender como el pueblo de Dios que tenemos que poner manos a la obra. Cuando ellos escucharon las palabras de Ageo, que era el mensaje de Dios, que de igual forma como al pueblo de Dios en ese tiempo lo motivó a trabajar, que de igual forma nos motive la palabra que estamos escuchando, para que también nosotros trabajemos con más ánimo, a pesar de que haya problemas o adversidades, hermanos. Sería adecuado, sería correcto, hermanos, que evaluemos nuestros caminos y darnos cuenta cómo organizarnos en nuestras prioridades, hermanos. Si de algo, hermano, debemos estar seguros en cuanto a Dios, hermanos, es que al igual que su pueblo disfrutaba de su presencia, nosotros, hermanos, también contamos con esa presencia. Él siempre está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos, hermanos. Pero tenemos que evaluar nuestra manera de vivir. Tenemos que darle la prioridad a Él, hermanos. Porque no se trata de venir y parecer buenos cristianos, hermanos, sino de que salgamos y que la gente vea que somos buenos cristianos, que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, hermanos, demos a conocer al mundo que Cristo tiene el poder para transformar las vidas, porque Él ha transformado la nuestra.
Evaluemos nuestros caminos, hermanos. Consideremos la buena voluntad de Dios y disfrutemos de sus bendiciones. Ánimo, hermano, ánimo. Despertemos de ese sueño que a veces nos tiene ahí pasivos, hermanos, y tomemos la palabra de Dios, la palabra de acción, y luchemos, hermanos, porque muchas veces, hermanos, hablamos de guerra espiritual, de lucha espiritual, pero no nos estamos fortaleciendo en Dios, hermanos. No le estamos dando el lugar que Dios merece, hermanos. Despertemos, hermanos, y pongámonos en acción y vivamos conforme al mandato de Dios, a su voluntad, y entendamos, hermanos, que no estamos solos. Dios está con nosotros. Aleluya. Cierre sus ojos y vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias por esta palabra, Señor. Te damos, Señor, y queremos que seas tú, Señor, quien tome el control de todo lo que hacemos, Padre. Toma el control de nuestra vida. Toma el control de todo lo que hacemos, Padre. Que tú seas la prioridad en todo lo que hagamos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poder vivir como tú quieres que vivamos. Que no te quitemos ese trono que tú tienes, Padre. Que seas tú, Señor, quien tome el control. Sé tú, Padre, en nuestra vida. Sé tú, Señor, quien tome el control. Ayúdanos, Padre. Corrígenos, Señor, como lo haces con tu palabra, y pon ese fuego en nuestro corazón para que podamos seguir adelante. Aleluya. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, porque nosotros fallamos, Señor, pero sabemos que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro refugio, Señor, y tú eres quien nos va a hacer seguir adelante, caminando hacia ese objetivo, hacia esa meta que es un día estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en ti confía mi corazón. Gracias, Padre, y en esta hora, Señor, te pido que me perdones, Padre, si te he fallado, porque yo sé, Señor, que yo tengo mucho por dar y no lo he hecho, Señor. Ayúdame a poder lograrlo. Ayúdame, Padre, con tu Espíritu Santo, a poder poner en manos a la obra todo eso que tenemos que hacer, Padre. Aquí estamos delante de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo nos toque, Señor. Que tu Espíritu Santo nos vivifique, Señor, y nos ayude a levantarnos, Padre. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo nos diste la salvación. A través de su sangre preciosa derramada en la cruz nos limpiaste de pecados. Pero tenemos que poner en práctica todo eso que tú nos has dado, Señor. Tenemos que entrar en acción. Tenemos que despertar. Tenemos que movernos. Levántanos, Señor. Aquí estamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendito seas. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Que Dios bendiga. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, y entonamos esta hermosa alabanza y le decimos al Señor que nos llene? Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígale: ven, Espíritu, y lléname, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname,
Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígale al Señor, purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Queremos conocerte, Señor. Queremos que seas tú ayudándonos a través de tu palabra, Señor, a evaluar nuestros caminos, Dios. Pues diariamente nos equivocamos, Señor, y ponemos prioridades, Señor, que no edifican. Ayúdanos para que nuestras prioridades siempre sean, Señor, basadas en tu voluntad, Padre, porque así, Señor, caminaremos, Señor, tomados de tu mano, Señor, y todo nos irá bien, Padre. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos le damos gracias?